Muy buenas noches, mi nombre es Diego Luis González, estudiante de técnico de seguridad vial cohorte 17. Vamos a presentar la elaboración de la hoja de seguridad de un elemento que es clasificado como material peligroso y es la gasolina corriente, que la empleamos mucho para nuestros vehículos. Agradezco mucho la participación de mi compañero Yolanda Sander Ramírez Sánchez, que no puede estar presente ahora. Esperamos contar después con él. Y paso a comentarles sobre esta hoja de seguridad. Los datos técnicos del producto, o sea, de la gasolina corriente, los consultamos en la empresa Ecopetrol, donde podemos ver lo que la empresa nos encuentra de información. Una muy importante para nosotros es el número de la ONU, de las Naciones Unidas, que para este producto es el 1203, o sea, que cuando vea usted un carro tanque que tiene el rombo y el símbolo del número 3, posiblemente le va a encontrar que diga 1203. Cuando usted le vea 1203 dice lleva gasolina. ¿Sí? Está clasificado como un líquido inflamable. En él podemos encontrar los datos de lo que interesa, porque está clasificado como un elemento bastante inflamable. Una característica técnica para la que es el desempeño de los motores es el índice antidetonante. Este índice antidetonante es el que hace que los pistones del motor vibren, ¿sí? Porque se forma antes de llegar el pistón a su punto donde debe soltar la chispa de la bujía, por razones de la compresión de la mezcla de aire y combustible en su interior, inicia una combustión, gasolina. Y cuando ya soltaba la chispa de la bujía, iniciaba la otra combustión. Entonces, habían dos ondas que chocan y vibraba el pistón. Esto lo bajaron a través de agregarle el plomo a la gasolina, pero como producto cancerígeno ya tenemos gasolina tipo ambiental, que es con otras mezclas que hacen que el poder antidetonante de él baje. Su índice es más o menos mínimo, es de un promedio de 80 etanos, ¿sí? Y la gasolina premium nuestra tiene más etanos, esa es la diferencia. Entonces es importante ver que a presiones atmosféricas casi la gasolina puede detonar. Ahora mucho más cuando está a alta compresión dentro de un motor. Por eso desde allí comenzamos para poder hacer la elaboración de la hoja de seguridad de un material peligroso, conocer las características técnicas de ese material, pues, cuando lo elabora lo elaborado por el fabricante. No solamente él es como gasolina total, nosotros conocemos es que es un hidrocarburo, pero realmente tiene diferentes contenidos como el benceno, el azufre, ¿sí? O sea, tiene más componentes de esos. Una vez que tengamos los datos técnicos del producto, tenemos la recomendación, la guía que hace recomendación la ONU para transporte de mercancías peligrosas. ¿Por qué llegamos a buscar a consultar dentro de la ONU la parte del transporte de mercancías peligrosas? Porque realmente la formación en la Escuela de Seguridad Vial pues se da mucho para los patrulleros o todo el cuerpo uniformado. Los que no somos no uniformados somos muy pocos, y ellos por lo general están en carretera y mirando los vehículos de transporte
de mercancías. Entonces, las mercancías peligrosas sería muy interesante que ellos conocieran sobre este aspecto. ¿Sí? Por eso, todo lo que son la especialidad de tránsito y transporte deben de ser técnicos profesionales en seguridad vial, porque ya quedan con este conocimiento y les va a servir mucho para una prevención de un siniestro. Bueno, entonces vemos que la ONU ha clasificado la gasolina como clase 3, no lo dice propiamente, sino que la ONU clasifica en forma general, la guía es en forma general, dice líquidos inflamables, ¿sí? Da la definición de un líquido inflamable, que es muy igual a la que tenemos dentro de nuestra guía de formación, ¿sí? Y entonces dice que la clase 3 incluye las siguientes sustancias: líquidos inflamables, véase los numerales 2, 3, 1, 2. Este material es muy interesante porque tiene como 400 y pico de páginas y estudiarlo es muy chévere. Desafortunadamente pues el tiempo no da, pero y lo que se hizo fue buscar una síntesis que pudiéramos tener una idea de lo que la ONU regula. Entonces nos dice, es clase 3 porque es líquido inflamable y es explosivo, son líquidos insensibilizados. Ok. So, son líquidos, entonces tiene la definición. ¿Por qué son líquidos? ¿Por qué son inflamables los líquidos? Sí, por lo general dice los líquidos que se presentan para el transporte a temperaturas iguales o superiores a la de su punto de ebullición. Entonces, se da cuenta, es muy interesante saber técnicamente atrás, para la construcción de una vez, volvemos a insistir, de la hoja de seguridad, es saber ese elemento técnico. Entonces, hay que conocer cuál es el punto de ebullición de la gasolina corriente, para que cuando la vayan a transportar, puedan saber ese punto de ebullición, e igual que cuando se vaya a transportar a temperaturas superiores no vayan a tener siniestros por explosiones. Cuando se habla de transporte aquí en la guía de la ONU, no solamente está dedicado a carro tanques, no, el transporte es transporte, puede ser en avión, en tren, o en oleoductos, o en barcos. Es una guía en forma general para el transporte. Nosotros lo conocemos más desde el punto de vista terrestre, ¿sí? Con base a esa guía, nuestro Instituto Colombiano, Incontec, de normas técnicas, elaboró la norma técnica colombiana para el transporte de mercancías, las hojas de seguridad para materiales. Su preparación es la norma de la NTC 4435, tengámosla en cuenta. Vuelvo, insisto, materiales peligrosos, ¿sí? Nosotros queremos que es para solamente la gasolina, no, materiales muy peligrosos, ¿sí? Entonces, tenemos una norma técnica elaborada con base a la de la ONU, ¿ya? En el capítulo 2 se habla sobre la preparación de la hoja. Entonces, la generalidad es que debe tener la hoja, pero aquí viene lo más importante, y es la organización de la hoja de seguridad para los materiales, en que tiene 16 secciones. 16. Entonces, en cada una de esas secciones, la empresa que va a transportar gasolina tiene que llenar, elaborar, estudiar, preparar cada sección, cómo lo va a hacer, cómo la va a trabajar. Y de allí que fue muy interesante nuestro trabajo en la investigación, encontrar que una ARL, una administradora de riesgos laborales, Sura, elaboró una que me pareció muy apropiada con base a esta norma, ¿sí?, para todas sus empresas de transporte cuando van a transportar materiales peligrosos. En especial, aquí sí ya fue específico para la gasolina. Entonces, aquí la tenemos. Entonces tenemos nuestra etiqueta, que ya la conocemos, ¿sí?, que tenemos la llamita y el número 3 en el rombo,
en la parte inferior, y el 1203, que quiere decir que es líquido inflamable. ¿Sí? Entonces mire que nos habla de la gasolina sin plomo. O sea, yo les hablaba de plomo porque era antes el material que se empleó para bajarle su poder antidetonante. Entonces ahora ya es sin plomo. Entonces comienza con la sección 1 identificando la identificación del producto químico. ¿Ya? Desde allí vemos que, voy a insistir en que ARL, ¿en qué se tiene que basar? Se basa en las especificaciones técnicas que dio una empresa productora como es Ecopetrol, ¿sí? O bueno, llamémosla la destilería de Ecopetrol, ¿sí? Entonces vemos que son la parte que hablan de que son sinónimos de espíritu del motor, la gasolina automotor libre de plomo. Es un líquido incoloro, amarillo, con olor y característico a petróleo. Entonces comenzamos a hablar de que tiene sus 16 secciones. Entonces tiene la sección de identificación del químico, la identificación del peligro, la tercera la composición e información sobre los componentes, y la cuarta sección es sobre las parte de las medidas que se debe tener en los primeros auxilios. La quinta sección son las medidas para la extinción de los incendios. La sexta es las medidas para el escape accidental. Mire, tremendo cuando voladoras de los oleoductos. Séptimo, para el manejo y almacenamiento, o sea, las estaciones de servicio tienen que manejar mucho esa sección. El octavo de la sección, los controles a la exposición y protección del personal. Entonces se comienza a hablar de los guantes, de las máscaras, de todos los materiales, de todos los elementos que tienen que ser para su seguridad personal, quien va a entrar allí a manejar el producto. La novena son propiedades físicas y químicas del material. La décima es la estabilidad y reactividad. La 11 es la información toxicológica, muy importante. En la gasolina es importante la toxicología, ¿sí? Yo no podría hablar mucho de eso porque mi ocupación soy un ingeniero mecánico, no médico, pero he tenido la oportunidad de estar expuesto mucho a la parte de los olores de la gasolina. La información ecológica, ¿sí? Es interesante esa parte porque cuando la gasolina se derrama en el piso, quema mucho el suelo y todo el prado o toda la capa vegetal sufre mucho. Ni más, nosotros vemos mucho en televisión es cuando hay en los laboratorios de productos cuando contamina el río. Entonces ven la muerte que producen todos los peces y animales que viven en el río. Es interesante conocer sobre esa parte, por eso, bueno, insisto, que cada una de estas secciones la tiene que estudiar más profundamente quien vaya, por ejemplo, a transportar gasolina por vía marítima. Consideraciones sobre lo que es la disposición del producto, cómo está dispuesto. Estamos en la 13. Consideraciones sobre la disposición del producto. La 14, información sobre cómo se debe transportar. Quinto, la información de la reglamentación. Entonces tenemos el sistema global armonizado que también estuvimos hablando de ellos en nuestras guías, ¿sí? Entonces vemos que es la manera como más globalmente más fácil de mostrar con las señales, con las etiquetas mejor, lo que es un peligro de un líquido. Entonces vemos ahí la etiqueta de que es un peligro, un líquido y vapor muy inflamable, y el signo de medición que siempre es de atención. Se utilizan la parte eléctrica también. Siempre que ustedes ven un manual de un equipo que compren, van a ver mucho ese signo, ¿sí? Vemos lo que es
informaciones adicionales sobre la parte de lo que es la bibliografía de donde se sacó. Para terminar, vamos a sacar la conclusión, y es que con el conocimiento que se tiene sobre la elaboración de la hoja de seguridad para el transporte de materiales peligrosos, los patrulleros de la institución, o sea, de la Policía Nacional, como primeros respondentes podrían haber evitado esta tragedia. Vamos a mirar cuál es la tragedia. Ya todo lo conocimos por televisión, ¿sí? Y es el del que tenemos del video, ya, del video de lo que sucedió con el carro tanque en la costa, donde hubo 7 muertos y 40 heridos. Muchas gracias por la presentación.